Buenas, nosotros vamos a estar hablando del barroco y vamos a ser lo más preciso posible. Yo le voy a estar dando una introducción sobre el barroco. Okay. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte y que partiendo desde diferentes contextos histórico-culturales produjo obras en numerosos campos artísticos. Se manifestó principalmente en Europa Occidental, aunque debido al colonialismo también se dio en numerosas colonias de las potencias europeas. El nacimiento del barroco es en el siglo XVI, pero su periodo de mayor auge fue en el siglo XVII. El barroco representa una nueva sensibilidad, una nueva forma de pensar, sentir y percibir al mundo y al hombre, que se aprecia en todas las expresiones culturales y muy especialmente en las letras, las ciencias y las artes. La presencia barroca se manifiesta en las iglesias como expresión del espíritu de la contrarreforma. Su característica principal es el intento de demostrar un poder ilimitado y el gusto por el lujo exuberante. Julio. Julio, no se oye. Ay, Dios mío, yo estaba presentando con... Ok, como mi compañera mencionó, el barroco fue un periodo artístico que comenzó en el siglo XVI y tuvo su auge en el siglo XVII. ¿Me oyen? Ahora. Sí, específicamente okay. A partir del 1600. Exacto. Este tuvo sus comienzos en Roma y se dispersó por el resto de Europa y hasta las colonias en América. Empezó mayormente como una respuesta de la Iglesia Católica a la reforma protestante de Martín Lutero. Aquí vemos a Martín Lutero en esa imagen, quien expuso muchas razones de la corrupción y el abuso de poder en el Vaticano a través de sus 95 tesis del 1517. Al perder poder por ese movimiento protestante, la Iglesia Católica vio al arte como una oportunidad de reconectar con los pueblos, por lo que las impulsó para crecer. Esto se contrastó al movimiento del Renacimiento, ya que este movimiento se enfocó en las personas más educadas. Y la Iglesia, sin embargo, quería invocar y atraer a las masas y a las mayorías poco educadas, por lo que impulsó un arte mucho más asequible, realístico y emocional. Es decir, las artes tuvieron un propósito ideológico y religioso en el periodo del barroco. Al igual, esta ayuda de la Iglesia a las artes causó que las obras tengan más fondos para ser completadas, lo que logró que las obras sean más detalladas, grandes, costosas y, claro, religiosas. En España, en el siglo XVII, también hubo una gran crisis política y socioeconómica, eso es el que viene. Ajá. En el siglo XVII, una gran crisis política y socioeconómica, a consecuencia del pobre manejo de la política exterior e interior que llevó tanto a la Guerra de los 30 años, a mucha presión expansionista francesa y a una rebelión en Cataluña, por lo que esta potencia paró de ser uno de los países más importantes de Europa. Esta crisis ocurrió a pesar de la prosperidad en las colonias americanas que tuvo esta potencia. Como consecuencia de esta crisis en España, la religión creció en este país, duplicando el número de eclesiásticos españoles y dando más poder al movimiento del barroco. Además de que la situación crítica del país fue claramente reflejada y reflexionada en el arte de este periodo. Estas potencias luego llevaron este periodo hacia sus colonias en el continente americano. El contexto ideológico. En el tiempo de barroco, algunas ideologías fueron creadas y tuvieron mucho auge. Por ejemplo, lo más reconocido de estas era el racionalismo de Descartes, por ejemplo, que fue una de las ideologías o paradigmas más importantes para la ciencia moderna. Figuras como Leibniz y Galileo y, bueno, Descartes, claro, fueron sumamente importantes para impulsar esa teoría, al igual que avanzar las ciencias en general. Vemos que Galileo tenía mucho impacto en la física, en la astrología, y Leibniz creó entre Leibniz y Newton se crearon el cálculo y otros elementos de la física. Ese racionalismo dio lugar al realismo que fue evidente en el arte del barroco. Las obras, como vemos en esta exposición, tenían
una característica realista, pero a la vez ornamentada, exuberante y dramática. Las obras también se caracterizaban por simular movimiento a través de figuras y colores dinámicas y de jugar con la dicotomía entre luz y oscuridad. En esencia, este periodo tenía muchísima atención al detalle, pero mantenía un dramatismo y una exageración que era casi idealista. Estas características lo hacían en un arte asequible para todo tipo de personas, ya que era muy obviamente emotivo. Tú no necesitabas saber mucho para poder entender la emoción que se comunicaba en esas artes. Al Renacimiento, que es un arte racionalista, este es un arte sensorial. Exacto. Alude a los sentidos. Y eso, claro, tuvo un impacto inmenso en la población mayoritaria ineducada, porque ellos eran los que, el objetivo de este tipo de arte. Tenemos el origen del nombre. El nombre del barroco proviene de la palabra portuguesa, también la francesa se parece mucho, que igualmente es barroco. Esta palabra significa una perla defectuosa. Al principio era una palabra derogatoria contra el movimiento, diciendo que intentaba hacer algo bello como una perla, pero por ser defectuosa nunca puede lograr hacer bella. Sin embargo, esa palabra esta palabra llegó a significarse algo muy diferente, que era algo que era absurdamente complejo, que estaba muy en línea con el arte de esta época. Ese significado, al ir creciendo con popularidad, cambió la connotación del nombre del movimiento, haciéndolo mucho más positivo. Algunos autores, aunque eran pocos, también relacionaban esta palabra con la exuberancia y el exceso, y eso tuvo sus orígenes en las obras del mismo movimiento. Y claro, hoy en día estas definiciones no son tan importantes porque lo barroco lo conocemos a lo relacionado al mismo periodo artístico. Ok, yo les estoy hablando sobre la escultura en el barroco. Antes de hablarles sobre los países, voy a hacer una introducción sobre de qué trata. La escultura, cuando hablamos de escultura barroca, hablamos de que es una escultura realista, en la que aparecen composiciones de gran dinamismo. Un dinamismo que no es ordenado, sino espontáneo. Los temas tienden a ser más profanos, mitológicos, en donde el desnudo, los retratos, bustos recobran importancia. Pero, sin embargo, predominan los temas religiosos. Aquí estamos observando una escultura que es en Italia, que es la cuna del barroco, destaca que el escultor Gian Lorenzo Bernini fue considerado el Miguel Ángel del siglo XVII. Él estaba acostumbrado a usar el desnudo de sus composiciones y a representar las figuras de sus obras en el momento de máxima tensión. El taxi de Santa Teresa fue hecho en mármol, fue realizada entre 1647 y 1652 por encargo del cardenal Cornaro, para ser colocado donde iba a ir su tumba. Julio, esta estatua fue hecha por Stefano Maderno, fue creada por el padre Paolo. Esta historia tiene una historia. El padre inició la búsqueda de la tumba de Santa Cecilia en la iglesia y descubrió el cuerpo entero e incorrupto de Santa Cecilia y se la comisionó a Stefano Maderno. Pasar a Julio. El barroco en Francia. Se reconoce por su carácter cortesano, mitológico y decorativo. Predominan los bustos, las estatuas ecuestres y la escultura funeral. Tiene cierta tendencia al clasicismo. Aquí podemos observar la famosa obra de Puget, la estatua es sobre un famoso atleta llamado Milón de Crotone. Y aquí podemos ver la fuente de Apolo. Fue hecha por el francés Jean-Baptiste Tiby
en el 1668 al 1671. Está situada en el jardín del Palacio de Valles y fue hecha en plomo dorado. ¿Jardín del Palacio de Valles o de Versalles? De Versalles, perdón. De Versalles. Es decir, si vemos las esculturas que Iris nos está presentando y Julio, las imágenes que nos presentó, ¿qué diferenciaría el barroco de los movimientos que hemos visto anteriormente? En el caso de la escultura, Iris, ¿qué lo diferenciaría? Repito la pregunta. ¿Qué diferenciaría el barroco, como ejemplo, del movimiento anterior que acabamos de ver, que es el Renacimiento? Por lo menos era que era desnudo, era más mitológico. También aquí en el barroco podemos observar que son más como de personas de historia. Por así decirlo, por ejemplo, el retrato de Busto es un pintor, son de personas pasadas, por así decirlo. Dale para atrás un poquito, Julio, a la otra imagen. La otra. Mira aquí, ¿usted ha visto alguna vez una escultura con tanto movimiento y tanto contorsión del cuerpo como esta? No. El movimiento y la teatralidad se desborda en el barroco porque busca atraer a través de las emociones y las sensaciones. Cabe destacar que en el Renacimiento el movimiento que había religioso se denominó lo que fue la Reforma Protestante, que uno de ustedes, los que les tocó el barroco, nos habló de las 95 tesis de Martín Lutero, lo que trajo consigo la Reforma Protestante. Pero la Iglesia no se quedó de brazos cruzados. La Iglesia Católica, ya para el siglo XVII, que es periodo del barroco, lanza lo que es la Contrarreforma Protestante y a través del arte busca atraer a todos esos feligreses que se fueron con la Reforma, los busca traer de nuevo hacia lo que es la Iglesia y el seno de la Iglesia. Por lo tanto, el arte es súper dramático, el arte es teatralizado, el arte busca atraerme a través de mis sensaciones, de la vista, del oído, de mis sensaciones y dejarme llevar por mis sensaciones, no por mi razón. Entonces, el barroco es exagerado, el barroco tiene muchísimo movimiento, el barroco tiene horror al vacío, no concibe un espacio vacío en ningún lugar, es exageración. Continúe, señorita Iris. Vamos al barroco en Alemania. El estilo barroco tuvo que esperar al término de la guerra de los 30 años. La escultura barroca encontró un clima muy apropiado para el desarrollo del estilo de Bernini, aunque también se ha No la escuchamos, Iris. Ayúdenme, por favor. El barroco en Alemania. Ok. Y podemos observar una escultura, ecuestre, hecha por el escultor Andrés Celtuer, perdón. Él hizo un monumento al gran elector Federico Guillermo. Cámbiala, por favor. El barroco en España. Aquí la temática es exclusivamente religioso. Destaca con mucho la imaginería, siendo el material más utilizado la madera. Se procura una gran verosimilitud
calificado habitualmente de realismo o naturalismo. Observamos la obra de Juan Martínez Montañez. Esta obra se llama El Cristo de la Clemencia y está en la Catedral de Sevilla. Esta obra se llama El Entierro de Cristo y es por Pedro Roldán, que fue hecha en una madera policromada. Ahora vamos a estar hablando sobre la pintura en el barroco. Cuando hablamos de pintura en el barroco, nos referimos a las obras artísticas pictóricas producidas en el periodo de la historia de Occidente en el siglo XVII y principios del siglo XVIII. La pintura barroca reflejó la importancia de la religión en los países católicos y se caracterizó por el realismo, la riqueza e intensidad de los colores, así como un fuerte contraste entre las luces y las sombras. Otras características que tiene la pintura barroca es que presenció el nacimiento de nuevos géneros pictóricos y la luz y el color pasaron a ser grandes protagonistas. También la pintura se llenaron de volumen y detalle. La pintura italiana barroca. La pintura italiana aspiró a una ruptura con el estilo manierista durante el siglo XVI. Dos grupos de pintores emprendieron esa tarea. El primero fue Caravaggio y después fueron los hermanos Ludovico Agustino y Carracci. Caravaggio, el primer grupo, siguió los pasos de Caravaggio, tratando temas cotidianos desde una perspectiva un tanto tétrica, mediante la luz y claroscuro. La segunda tendencia se enmarcó en el clasicismo, tomó a pintores como Miguel Ángel y Rafael como influencia y reivindicaron el imaginario mitológico humano. En sus cuadros, la luz es suave. La obra que está a la derecha es sobre la obra de Caravaggio. Esta obra se llama Judith y Holofernes. Fue hecha en el 1599. El artista recrea el pasaje bíblico en el que el general es decapitado por su femme fatal y logra un portentosa escena con una robusta sombra de fondo de entre la que se libera una densa cortina roja. La otra obra es hecha por los hermanos Ludovico y Carracci. Es una pintura clasicista, muy diferente a Caravaggio, porque aquí las luces el cuadro, las luces suaves y el color también. Sobre el manierismo habían hablado y lo que investigué es que era una tendencia de lo irreal y la abstracción. Los artistas se dejaban llevar por su gusto, así decirlo. ¿Por sus? Por su gusto. Y las emociones. Sí. La pintura barroca en España alcanzó un momento de gran genialidad y relevancia en el marco del periodo del Siglo de Oro. Aquí predominan los temas religiosos y los artistas tienen una influencia del Caravaggio. Podemos observar la obra de Martirio, esta obra se llama Martirio de San Felipe. No la escuchamos, Iris. Perdón, porque se me fue. Ahora la pintura francesa. ¿A quién encontramos muy reconocido en la pintura española? No el nombre. Jorge Rivera. ¿Y Velázquez?
Velázquez no es un artista muy importante del barroco español, cuya obra más trascendental son Las Meninas, que es una obra que representa a algunos personajes de la corte española. Porque recuérdense que el barroco va a tener dos tendencias, una en las cortes y otra religiosa. Específicamente en Francia vamos a ver un barroco especialmente dedicado a la nobleza. Y es allí que se construye, en el periodo del barroco, el Palacio de Versalles, donde recuérdense que ¿ustedes saben algo del Palacio de Versalles, alguno de ustedes? Y del rey Luis XIV. Yo vi a Versalles cuando estaba buscando la obra. Ah, bueno, para que ustedes se den cuenta, incluso hay películas que hablan de Versalles, que la pueden ver, series, vi una serie que hay en Netflix que se llama Versalles, de cómo este rey llevó a Francia a la quiebra para poder llevar un estilo de lujo, esplendor, donde el arte se respiraba en Versalles, y construir un edificio o un palacio a la altura de lo que él pretendía hacer, que él decía que como la tierra, que como el sol es a la tierra, así era él a Versalles. Por eso se hizo llamar el Rey Sol. Bueno, ya conectó. Muy bien. La pintura barroca francesa predominaba en el manierismo para la época y la influencia del barroco lo hizo convertirse en un clasicismo bastante sobrio. A pesar de que hubo grandes pintores, la influencia del barroco no cristalizó en Francia, no fue hasta que no llegó el rococó. Aquí vemos la obra de... Rococó se dice, rococó. Perdón. Aquí vemos la obra de Nicolas Poussin, que fue uno de los artistas más destacados. Se llama Danza a la música del tiempo. En el rococó nació en Francia y extendió el resto de Europa durante el siglo XVIII. Se caracterizó por una elección de colores claros, suaves y luminosos. Intenta reflejar el aspecto agradable, exótico, sensual y refinado de las cosas. Se inclinó por expresar temas de la vida cotidiana y las relaciones humanas. Una de las obras se llama Puesta Musical, que es del francés Jean-Honoré Fragonard. Fragonard. Estaré para ganar tiempo, les estaré hablando sobre la música y seré lo más específica posible. La música barroca dio lugar a la aparición y clasificación de nuevos recursos expresivos, generó de expresivos géneros y composiciones, entre los cuales encontramos el concierto, la cantata, la sonata, entre otros. Tiene tres etapas: el barroco temprano, el barroco medio y el barroco tardío. Las características del barroco temprano está que predominó de la música y se asó al contrapunto del Renacimiento, nota contra nota. En el barroco medio predomina la ópera y la cantata, se igualan la música instrumental y la vocal. En el barroco tardío, la música instrumental se impone sobre la vocal y las formas musicales utilizadas dan lugar a la obra más larga. Aquí tenemos dos personajes destacados en la música del barroco. El primero es Antonio Vivaldi, un compositor, violinista, profesor, sacerdote católico del barroco. Compuso más de 500 conciertos, aparte de la ópera y música sacra. Tenemos a Jorge Friedrich Händel, fue un compositor alemán considerado una de las figuras cumbre de la historia de la música, especialmente la barroca. Compuso 43 óperas y 26 oratorios. Yo busqué un video sobre Jorge Friedrich Händel, pero no creo que vamos a poder verlo, porque el tiempo no da. Ya,
Si tú quieres poner algo, o no sé si se puede poner profe, ¿qué se dice? No, porque falta mi parte. No creo que dé También tiempo. el tiempo no da. Ok, puedes seguir. Ok, pues entonces seguimos con la literatura. Seguimos con la literatura. La literatura del barroco se caracterizaba por ser muy dramática, como eran todas las otras artes. Las metáforas y las anáforas eran muy comunes, lo que le daba mucho significado. Sin embargo, es importante no olvidar que el objetivo de la iglesia en ese periodo era apelar a las masas ineducadas, por lo que, aunque esas obras tenían muchas simbologías y significados profundos, eran muy fáciles de entender y eran muy emotivas. Además, muchas de esas obras fueron escritas y publicadas en idiomas aparte del latín, ya que el latín era la lengua que era más erudita, más elevada, y era generalmente solamente para los eclesiásticos. Ahora se publicaba en romano, en español, etc. Al igual, esas obras eran, se enfocaban en temas como la búsqueda del significado de la existencia humana, que era reflejo de la situación de crisis socioeconómica y política que estaba azotando España en el siglo. En general, la situación española inspiró mucha literatura sobre ella, que abocaba contra su rey, hacia crítica al manejo de fondos o tenía algún cinismo, que partía a raíz de la inestabilidad en aquella península. Los personajes de la literatura son complejos y reales, los que se alejaban de la tendencia de crear personajes y ambientes fantásticos en las artes literarias en los periodos pasados. De nuevo, esas obras eran realistas. También esas obras literarias de barroco se enfocaban más en el individuo que en el colectivo y usaban mensajes e ideas religiosas, como muchos de los escritores estaban contratados por la iglesia. De esta manera, la literatura del barroco servía como una conexión entre la religiosidad de la Edad Media y la creatividad e innovación del Renacimiento. Un ejemplo muy famoso que era clave de la literatura del barroco es El paraíso perdido de John Milton, que es un poeta inglés. Esa obra es un poema épico que trata temas religiosos usando la distinción entre luz y oscuridad para diferenciar el cielo con el infierno. En él se describe la tentación y el castigo de Adán y Eva por desobedecer a Dios su creador. Aunque es rico en metáforas y simbologías, sigue siendo muy emotivo y fácil de seguir para los lectores poco literatos. Otro autor del barroco es Francisco de Quevedo, un escritor español que utilizaba un lenguaje simple en sus poemas. Su poesía tenía un ritmo particular y un lenguaje ingenioso que era a la vez jocoso y serio. Sus poesías y obras en prosa también eran adecuados para un gran número de personas que vivían en su misma situación, que era la crisis de España. Él hacía críticas a la sociedad española, manteniéndose con un tema religioso, y de este se destacan las cartas de caballero de una tenaza, que se trata de un señor que le niega solicitudes de una dama, efectivamente haciendo un cambio de los roles de género que eran muy estrictos en ese tiempo. Seguimos con el teatro. El teatro, al ser basado en la literatura, tiene muchas de las mismas características. Este teatro es el teatro de ópera real en el Palacio de Versalles, hecho por el arquitecto Ángel Jacques Gabriel y ordenado por el rey Luis XV. Uno de los dramaturgos barrocos más famosos, ustedes me imagino que lo conocen, se llama William Shakespeare, que escribió muchas de las obras que siguen siendo importantes hoy en día. Hamlet, El Rey Lear, Macbeth y Otelo, todas son obras que él escribió durante su etapa barroca de su vida. Sus obras eran sumamente ornamentadas, pero trataban temas del existencialismo y el individualismo, que eran temas muy comunes en esa época. Los personajes eran complejos y tenían conflictos internos y externos que se entrelazaban. Lo único que ese dramaturgo no compartía mucho con sus colegas barrocos eran que los temas no eran muy religiosos. Eso era porque Shakespeare no necesitaba el dinero de la iglesia, ya que sus obras ya eran famosas antes de empezar el barroco, por lo que tenía libertad de expresar sus sentimientos. Otro dramaturgo muy famoso del barroco era Lope de Vega, de España. Ese seguía todas las características del barroco mencionadas anteriormente, en especial las del barroco español, o sea que trataba temas de la crisis española, pero también se destacó por su ingenuidad y la gran cantidad de obras célebres que creó. Una de sus obras más famosas fue Fuente Ovejuna, que se trata sobre un comandante de guerra español. Ese comandante de guerra español maltrató a los aldeanos del pueblo de Fuente Ovejuna, en España, y luego ellos, los aldeanos, se juntaron todos y lo
lo mataron y se defendieron a sí mismos cuando fueron a investigar el pueblo. Con el dinero de la iglesia, los teatros pudieron crecer inmensamente y se simplificaron las obras para poder admitir a más personas de más fondos socioeconómicos, que es completamente contrario a que anteriormente los teatros eran solamente y puramente para las realeza. Aquí arriba vemos un ejemplo de un teatro como renacentista, creo, que era pequeño porque era solamente para la realeza y para los nobles. Abajo vemos un ejemplo de un teatro mucho más grande que era del tiempo del barroco. Aparte de eso, se desarrollaron la ópera y el ballet, que fueron dos formas de arte escénico que comunicaban los mismos sentidos que las otras obras artísticas del barroco. Eran artes embellecidas y con muchos elementos, que eran las luces, la música, los movimientos precisos, y o el canto o el baile sumamente difícil, que trataban temas sobre la condición y la situación humana. La arquitectura, como todas las otras artes del movimiento, es sumamente ornamental, exuberante y teatral. Los barrocos utilizaban elementos de la arquitectura renacentista y los hacían más grandes y decorativos. Estas obras también muchas veces tenían elementos de ilusión de movimiento, como vemos en esas columnas llamadas las columnas solomónicas, que se veían así, como si parece movimiento. Salomónicas. Sí, gracias. Salomónicas. Las pinturas de los edificios tenían dimensión, o parecían que tenían dimensión, y eran tan detalladas que parecían que se movían. El propósito de esas obras era a la vez estético e ideológico. Se quería sorprender a la audiencia y asombrar a la audiencia para causar una mejor impresión de la Iglesia Católica y no de la protestante. Algunas de las características más comunes eran los domos, las cúpulas y las cuadraturas, que son, esa foto no se ve bien, pero son como los espacios en los techos que se ven como hundidos y eran cóncavas. Esas eran pintados con ángeles y otros iconos religiosos del cielo, como si pareciera que era una apertura al cielo. Habían grandes escaleras que hacían que las áreas parezcan más grandes, escudos de armas o cartuches, que eran la versión en cementos, para hacerlos sentir oficiales, espejos, ventanas, áreas de arquitectura no terminadas para darle ilusión de espacio y grandiosidad, o jugar con la luz que entraba, esculturas en las partes altas de los edificios similares a las gárgolas de los góticos, pero eran más bellas y angelicales. Y si se podía... Llegaba a confundirse, pintura, arquitectura y escultura se fundían en un todo, creando espacios ilusorios. Uh-huh. Es decir, el barroco es totalmente fantasioso. Continúe. Exactamente. Si se podían evitar, no se usaban muchos ángulos de 90 grados, ya que por lo que muchos de los espacios eran elípticos o eran ovalados. Y también habían jardines grandes y elaborados que mostraban la belleza natural del lugar, pero natural entre comillas, porque los jardines no eran muy naturales. Un ejemplo era en Italia, específicamente en Roma, donde está la Fontana di Trevi de Nicolás Salvi y Giuseppe Panini, y la Plaza de San Pedro de Gian Lorenzo Bernini. La Plaza de San Lorenzo está a la izquierda y la Fontana di Trevi está en la derecha. La Fontana di Trevi incluye una escultura que la han llamado la fuente más bella del mundo, y es definitivamente la más reconocida del mundo. Y la Plaza de San Pedro, que se ve a la izquierda, era el área justo al frente del Vaticano, o aún lo es, que es el sede de la Iglesia Católica. Esa área recibió mucha atención especial de la Iglesia Católica para hacerlo lo más bella posible y atraer a muchas personas a verla y participar en actividades eclesiásticas. Y el hecho de que la columnata sea así curva y que se desprenda de lo que es la Basílica de San Pedro, significa que son los brazos de la Iglesia que acogen en su seno a todo el mundo. Recuérdese que en este momento estamos en la contrarreforma protestante, de volver a traer todos esos feligreses que se fueron en la reforma. Exactamente. Finalmente, de la última parte de la presentación, en Francia es uno de los ejemplos más reconocidos de la arquitectura del barroco, ya que tiene todas las características mencionadas anteriormente y muchas más, que es el Palacio de Versalles. Este palacio opulento tenía demasiado espacio para una familia real y era completamente ordenado con espacios gigantescos, grandes candelabros, 2.300 habitaciones y un jardín sumamente grande. En total, el palacio tiene 63. Julio,
2.300 habitaciones, porque las fiestas, no solamente el arte era exagerado, sí, la música y demás, sino que las fiestas en el periodo barroco duraban meses y los invitados a las fiestas se alojaban en los palacios. No sabía eso. Así es. En total, el palacio tiene unos 63.000. A toda esta opulencia es que el pueblo francés se levanta y después viene la Revolución Francesa. Sí, yo lo tengo aquí. Bueno. Ese palacio tiene 63.000 metros cuadrados, es 63.154 metros cuadrados, cada uno pulido con una atención del detalle admirable. Este tipo de opulencia tiene un efecto inmediato en la población francesa, ya que ellos vivían en situaciones deplorables, mientras que los reyes tenían riquezas excesivas e innecesarias, que creó luego la Revolución Francesa. Y fin, muchas gracias.